Hola, hola, bienvenida, bienvenidos a un nuevo capítulo de Burnaby Live. No sé si es live o live, siempre le digo live. Live, digamos live. Tío Velado se une, Stefan, bienvenido. Esperamos a nuestra invitada Mafe Santander, una gran invitada, por cierto. Siempre ahí activa en sus redes sociales. Vamos a estar hablando de manuales de juegos de mesa. Un tema no menor. Hola Estefan, gracias por venir. Va, se une, bienvenida, bienvenidos. Hola, hola. Es un hermoso y soleado día hoy día aquí en Valdivia. Está medio nublado, pero se ve bonito. Ahí se unió Mafe. Vamos a esperar que nos envíe la invitación, si no, la invitamos nosotros mismos. Vamos a enviarle la invitación. Bienvenido. Gusto verlo como siempre. Hola Mafe. Hola Daniel, ¿cómo están? Bien, bien, ¿tú? Hay harta gente Bien, ya unida. Estamos bien, ahí bien, saludando. ¿eh? ¿Cómo Creo que es están todos? primera vez que oficialmente conversamos frente a frente. Sí, para todo hay un Dentro de primer la momento. virtualidad. Sí, Ahí viene llegando harta gente que ya se están uniendo. Les vamos dando la bienvenida para hablar hoy día de manuales de juegos de mesa y su potencial implicancia y utilidad en aprendizaje basado en juegos. Así que allá para conversar hoy día. Aaron así es. Tape ahí nos saluda. Hola, bienvenido. Vamos a dar unos minutillos para que se vaya uniendo la gente. Esta es como la hora de las 11, donde ya está relajándose. Ya pasó el día. Exactamente. Puede uno respirar, tomarse un momento, compartir en familia. Y eso es maravilloso. Sí, hay vampiros. Oye, decía, Hola, Trono de Juegos también. hola, hola. ¿Estás viendo Ahí caras trato de conocidas? ver. Trato de ver ahí, claro, los mensajes. Mira, no sé si caras conocidas, porque no nos conocemos, pero sí nos Eso hablamos es. a través del Instagram. Entonces, es La gente que Jime sí llega ahí. conozco. Se encuentro. Hola, Hola, Jime. Jimé. Anduvo en Valdivia el otro día la Jime. Conociendo aquí la magia del sur. La magia del Ciencias Watch, sur. bienvenidos. Alonso también, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a hablar hoy día. Bueno, el título es Leo, interpreto y juego. La importancia de ¡Wow! los manuales en aprendizaje basado en juego. Llevamos, creo que esta es nuestra 10ª transmisión. Hemos estado hablando de hartas cosas y el tema de los manuales no lo habíamos tocado, así que teníamos que llamar a un experto en manuales. No. Nadie mejor que siempre vemos tus fotos ahí leyendo, muy, muy interesada. Todos los manuales habidos por haber. Sí, es aquella parte de los juegos de mesa que disfruto mucho y que me gusta harto. Súper. Tremendo tema, dice la Jim. Sí. Y hay hartos Sí. ejemplos también aquí a mano. Voy a hacer un pequeño spoiler. Un pequeño, pequeño spoiler. Ahí nomás. Algo que llegó Eso, ayer. eso te iba a decir, una adquisición reciente que me hacían. Oye, Mafe, quizá mientras se sigue Cuéntame. uniendo la gente, que nos puedas contar un poquito de dónde eres, a qué medio representas, dónde podemos encontrar también para seguirte. Ya. Yo soy de Santiago, soy profesora. Actualmente yo me desempeño como subdirectora en un colegio y bueno, hace mucho tiempo ya involucrada y encantada con este mundo de los juegos de mesa y como tú mencionabas, más que una experta es el gusto, es como yo siempre lo comento, hay gente que le gusta mucho abrir la caja de los juegos, hay otra que le gusta mucho destroquelar,
hay otra que les gusta mucho contar los componentes, casi cosas que se van Mm, convirtiendo en manía, y a mí la parte de los juegos de mesa que me gusta muchísimo es son los reglamentos. Me encanta aprender los súper. juegos a través de los reglamentos, a través de la lectura, y eso hace que cuando yo me vaya de cabeza, lo primero que hago es hojear el reglamento. Entonces, lo disfruto mucho, lo hago con harto gusto, y creo que hay que hacerlo también con harto gusto. Eh, y eso, pues, yo hoy día aquí estoy de invitada, se lo agradezco un montón para poder ir compartiendo opiniones y experiencias en torno a esto que nos gusta a muchos. Exactamente. Sí, sí, finalmente el corazón de esta transmisión es el compartir esta pasión por los juegos de mesa y al mismo tiempo ver cómo pueden ser aplicados y utilizados. Quizá como justificando un poco el gasto que uno hace en juegos, empieza como a inventar excusas y uno puede decir, no, es que sirven para el trabajo, así que por eso tengo tantos. A veces pasa, a veces no, pero siempre hay razones ahí más que suficientes para poder seguir utilizándolos y aplicándolos. Saludos ahí a todos los que se vienen uniendo también. Saludos a todos. Ahí, Bele Du Pérez. Tenemos un par de preguntas también. Un segundo. Estamos ahí solucionando un pequeño tema técnico. Ya, sí, es que a veces pasa que yo veo como cortada a Mafe, ella me ve cortada a mí, pero resulta que la transmisión está súper bien. Entonces ya finalmente, si es que ocurre algo, seguimos nomás aquí adelante, sí. Así que no Démosle, hay ningún claro, problema. y sí, 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 nos ha pasado varias veces, pero no te preocupes. Confiamos en que se escuche y se ve todo bien. Y también siempre recordar que la transmisión después queda disponible en el perfil de la guarida, así que nunca hay inconveniente. Oye, ha llegado harta gente también, vamos a irles dando la bienvenida y antes tampoco está de más agradecer a la Fundación Latinoamericana de Desarrollo e Innovación, que siempre está apoyando este espacio, con quienes también hacemos hartos talleres, hartos cursos y varias cosas, así que siempre hay que agradecerles a ellos por su apoyo y su interés, a don Jaime también sobre todo. Este, por ejemplo, Iván Pipe dice que se ve bien. Así que démosle un brillo. Aparte, como que Internet está muy sobresaturado en estos días de pandemia, ¿eh? Entre BTR y que no hay cupo y todas esas cosas, como malas combinaciones. Mafe, a lo que nos convoca. dígame, Primera y gran vamos. pregunta, para conocerte mejor. ¿Cuál dirías que es tu juego favorito de la vida? ¡Oh! Em, Una pregunta difícil. Aventureros al tren, es una pregunta Sí. difícil, sí, pero creo que con el paso del tiempo y con los años conociendo de otros juegos, siempre creo que Aventurero es el primer juego que se me viene a la mente. ¿Estados Unidos o Europa? Europa, Ah, ya. Estamos bien ahí entonces. sí, sí, sí. El de Estados Unidos no tiene un lugar aquí en nuestra biblioteca, aunque lo he jugado, pero Europa para mí es la preferencia. Sí, Sí, para mí también. De hecho, una de las cosas que me gusta es que puedes jugarlo con las reglas básicas y también exactamente. añadirle las otras dos reglas que tienen que ver con las estaciones de trenes y los túneles. Y quizá, justo coincidentemente, una de las cosas que me gusta Ticket to Ride es que lo uso mucho para iniciar gente en el mundo de los juegos de mesa. Juegos de mesa. ¿Y te va bien con eso? Me va súper, súper. Yo Súper, creo que tiene sí. que ver mucho con el tema de las cartas que tienen a mano y Mm, también, afrontándose ya al tema, lo simple que se explica el juego, porque son 4 o 3 posibles acciones en tu turno y tú decides cuál haces. Eliges una de ellas. Y aquí nos adentramos, por ejemplo, al concepto de los manuales, que uno manuales. aprende a jugar. Mira, Lentes de Mesa y se une a la transmisión. Les damos Hola, hola. la un, un rol que uno muchas veces asume en los grupos de mesa es el que explica el juego. ¿Tienes tú Mm, ese rol también, Mafe? sí, bueno, yo juego mucho con mi marido, entonces en ese ¿Ya? caso sí o sí soy siempre la que le explico el juego. Él se prepara con un tutorial antes, de todas maneras, pero él, siempre ahí tengo ese rol. Y en nuestro grupo de juegos, que tengo más habitual, eh,
si soy yo la que explica los juegos o mi amiga. La amiga del otro matrimonio también es la encargada. Cualquiera de las dos, la Caro y yo somos las que explicamos los juegos. Pero he conocido otro grupo de juegos ahora donde hay otra persona que lo explica y es una sensación genial también, como no tener esa responsabilidad a veces y como que te regaloneen también explicando un juego es maravilloso. Así que claro, depende un poco de los grupos de juegos. Y en el colegio, por ejemplo, que ha sido la otra experiencia explicando juegos, ahí soy yo la que le he explicado los juegos a los profesores y a los niños porque no hemos tenido la oportunidad de poder hacer alguna actividad en torno a la lectura de los manuales. Entonces, lo hemos hecho así, explicándonos. Súper. Y cuando tú lees un manual, ¿qué es lo que te gusta? Cuando tú dices, ah, este manual está bueno, está bien escrito, está bien escrito. ¿Qué? Cuando lo empiezo a leer y lo termino, sin necesidad de tener que volver atrás, habiendo comprendido todas las reglas. O sea, para mí como la parte de la estructura y la coherencia y la lógica que tenga el manual es muy importante. Y la forma que tengo de darme cuenta de eso es cuando lo puedo leer de corrido. Y yo he podido comprender las reglas completas sin necesidad de tener que volver a leer un párrafo anterior y decir, uy, chuta, no, esto parece que no lo entendí muy bien, me devuelvo. Eso, ahí yo con eso quedo feliz. Después uno repasa de todas maneras los manuales, porque integrar las reglas para poder jugar es otro tema, pero en términos solamente de la lectura, yo diría que leerlo de inicio a fin para mí es un muy buen indicador. Súper. De hecho, hay un punto que a mí me gusta mucho y que creo que no está tan valorado en el mundo de los juegos de mesa, que tiene que ver con la parte principal del manual, que te contextualiza. Ajá. Te dice básicamente quién eres y qué vas a hacer y por qué. Saludos ahí de Viña, me dice Cristóbal. El manual de Azul, por ejemplo, el tema de el rey Manuel I, el afortunado. Y por qué finalmente son azulejos. Y creo que muchas veces gracias al manual, por cómo se incorpora ese elemento. A veces se incorpora más explícitamente, a veces no, pero el que esté, yo creo que es una buena puerta de entrada, porque me dice quién soy, a dónde voy y qué voy a hacer. Exactamente. Si no, se transforma en hacer acciones por hacer acciones. Exactamente, sí. Toda la razón. Comparto eso. ¿Sabes qué hay otra cosa que me gusta mucho de los manuales? Cuando vienen, o que lo valoro bastante, también siempre cuando vienen acompañados de ilustraciones o de imágenes o de iconos que te van explicando ciertas cosas. Son iconos que a veces se repiten en alguno de los componentes del juego, entonces que aparezcan ahí en el manual señalizado, o que la preparación de la partida, por ejemplo, venga con la preparación en una gráfica donde te vaya explicando cómo ir preparando la partida. Eso también lo considero un acierto y también creo que facilita mucho la comprensión de las reglas, de la preparación de la partida, de los finales de partida, o bueno, lo que tenga el reglamento. Exacto. Oye, a propósito, saludar a Eliana ahí, la chilena jugona. Que ¡hola, Eliana! Una fan destacada de estos espacios, siempre hay que saludar ahí a todos los que se van uniendo. Para quienes se vienen uniendo a la transmisión, por cierto, estamos hablando de manuales de juegos de mesa. Estamos introduciéndonos recién al tema, conociendo un poco diferentes conceptos, diferentes abordajes. También está Esteban de la Biblioteca Zona B también, y Seba Mercado, que son fanáticos también fieles aquí de la guarida. ¡Hola, hola! Y un elemento que estamos ahora destacando, introduciéndonos al tema, tiene que ver con la estructura del manual, que hay manuales que son, pareciera, más fáciles de seguir de una misma lectura y otros no tanto. Y de hecho, a propósito que tocaste el tema, hay un juego que yo no he podido jugar y creo que gran responsabilidad es porque es un juego difícil y el manual no lo entiendo muy bien, es Noria. Este es un juego como bien particular. Este fue Amor a Primera Vista. Se ve. Sí. Tiene rueditas. ¡Wow! Tiene un sistema donde los recursos que vas obteniendo se obtienen a través de un sistema de ruedas en 3 niveles distintos.
Entonces esto va girando, pero no gira una a la vez, sino que gira las tres. Entonces, lo que me ha pasado con este manual, que aparte que es gigante y que está Ajá. muy explicado, es que la mecánica de las ruedas no la había visto nunca en otro juego, o no lo he jugado. En Tikal me parece mucho que está, pero es solamente un nivel. Y aquí son tres niveles, y incorpora también unos aspectos de política y otras cosas más, de influencia. De hecho, este juego es de Sofía Wagner, la misma creadora del Razzia. Ajá. Pero la verdad es que este manual, yo digo, me ganó. Porque lo he intentado empezar a leer unas 4 veces, pero no hay caso. Gua- No ocurre el efecto que tú dices de poder leerlo de una. Y creo que tiene que ver mucho con que no conozco la mecánica. Entonces me es difícil imaginarlo. Ujú. Y que también le puede pasar a mucha gente que se adentra al mundo de los juegos de mesa. He escuchado mucho que el manual de la isla prohibida, a gente que no juega, les cuesta mucho entenderlo. Sí, tienes toda la razón. Yo leía tú me compartiste una página donde leía que efectivamente o que podría ocurrir que los reglamentos escritos por profesionales familiarizados con los juegos de mesa podrían tener esto, porque dan muchas cosas como por sabidas o que la gente está interiorizada en la mecánica, está interiorizada en ciertas formas, entonces eso hace que no se expliquen algunas cosas o dan cosas por hecho o dan cosas pensando en que la gente lo va a conocer. Y eso efectivamente podría ser una dificultad a la hora de enfrentarse por primera vez con un manual o a la hora de estar introduciéndose en una mecánica. Exactamente. Que es una de las grandes recomendaciones que siempre hemos dicho, que las personas que quieren usar el juego como herramienta tienen que jugar también. No pueden Sí, quedarse fuera del fenómeno, tienen que vivirlo. Ojalá jugarlo una vez exactamente. antes, con amigos. Y de hecho ahí mira, San Cristóbal nos dice, a mí me pasó con el Eldritch Horror. Leí 1000 veces el manual. Estuve tratando de armar el setup casi una hora. Después Uh nos -huh. enfocamos y lo vendí. No hubo caso, no pudimos jugar. Y Seba Mercado dice, a mí me pasó lo mismo con Eldritch Horror. Hay un patrón ahí, parece. Yo no he jugado Eldritch Que se Horror ni repite. Arkham Horror. Esos juegos yo los veo a veces y digo como que no es para mí. Sí, y tienes razón, como que se repite el patrón. Belén también dice que es un juego con un manual complejo, por eso al menos nos apoyamos con algunos foros, que también es una buena alternativa para poder sortear esa complejidad. Pero igual me pasa algo extraño. Por ejemplo, con Carcassonne, el tema de cuánto puntaje da una ciudad compuesta por dos losetas. O sea, por ejemplo, tengo una loseta de ciudad y le conecto otra para cerrarla inmediatamente, le pongo Ajá, un y gano 4 puntos. Pero algunos dicen, no, son solamente 2 puntos. A ver, ¿y por qué? No, porque las reglas dicen esto, pero después, más adelante, con campeonatos y otras cosas, se reformuló esa regla. Ya, vamos al foro. Entonces, hasta cierto punto, igual como que te invita a conocer más. Y eso igual es bueno. claro, El problema es cuando, por ejemplo, con el Disc Horrors, que dicen ahí, si ya lo leíste y no entendiste, ni siquiera alcanzaste a jugarlo, es a porque ya es jugar, otro problema. claro. Igual es bueno ahí diferenciar esos escenarios. Y como ahí dice Vélez Dumenes, parece que el Eldritch Horror, el asunto viene desde un manual. Y quizá incluso puede ser a veces por traducciones, porque a veces son conceptos muy arraigados desde otros lados, que no se entienden muy bien o no se traducen muy bien. Y también porque es muy distinto hacer un juego y hacer el manual de un juego. Exactamente, muy distinto. De hecho, tengo un ejemplo que me gustó mucho. No voy a hacer spoilers, no te preocupes. No sé si has jugado algún Unlock, Sí, sí, me encantan. o algún Exit, o el mismo Escape Tales del Despertar que está por Ajá, ahí. Pero sí, este en sí, particular me gustó porque, e insisto, esto no es spoiler, aquí viene el manual y ajá, también viene un tutorial jugable. ajá. Entonces, antes de que empieces a jugar, te dice, mira, toma estas 10 cartas creo que son, y haz esto, esto, esto. Y esto que aprendiste en esta pequeña parte es lo mismo que está en el juego, solamente que con distintos desafíos y distintas combinaciones. Desafío, Pero sí. el concepto de manual jugable me encantó. Sí, tienes toda la razón. Aún así es difícil, por Ah, cierto. sí,
Sí, yo cuando jugué por primera vez el Outlook, seguí muy ordenadamente todo lo que ahí proponía y que se jugara el manual de nuevo, pero de todas maneras, igual cuando jugué por primera vez un mazo, me quedaron algunas cosas inconclusas, a pesar de haber jugado el tutorial. Pero fueron cosas sencillas, tal vez que no tenían tanto que ver con el reglamento. Suele pasar. Oye, por Sí, cierto, suele pasar. vamos dando la bienvenida a quienes se siguen uniendo a la transmisión. Estamos conversando de manuales de juegos de mesa y un poquito más adelante, de hecho ya estamos conversando, pero después más explícitamente la importancia que tiene para aprendizaje basado en juego. Y a Ajá. propósito de escape rooms, se me perdió, acá tengo. De puro curioso, compré uno de estos para probarlo, nunca lo había visto. Uy, yo tengo acá y no, todavía, aún no juego ninguno. ¿Sabes qué me pasó con este? Que también es Ajá, tipo escape room. No entendí muy bien cómo era que se jugaba. Lo jugamos y al final, cuando vimos la puntuación, fue un gran... Ah, lo jugamos bien. pero como que había ¿Eso? que hacer O no? esto, como que no había que jugar todas las Ah, cartas. Fue un poco extraño y hasta cierto punto igual lo entiendo, porque es un escape room, la idea es que lo vayas descubriendo en el camino. Pero como usuario me hubiese gustado tener más información para poder jugarlo mejor. Porque ajá. creo que el máximo de puntos eran como 21 y sacamos 3 puntos. Sí, la nada misma. No, claro. Oye, ¿y tú crees que es porque el reglamento ahí necesitaría explicitar algunas otras cosas antes de jugarlo sin explicar tanto, entendiendo lo que tú dices, que como es un escape room no tiene que explicitar tanto, pero aún así crees que o consideras que le falta Sí, precisar algo en el manual? yo creo que sí, porque finalmente no es la palabra correcta, pero me sentí un poco estafado al haber Ajá, terminado el juego, porque hay ya, hartas cosas que no habría hecho si hubiesen estado explícitas en el manual. perfecto. Pero también puede ocurrir que quizá yo lo entendí mal y no era tan así, o quizás sí lo explicita, pero yo no lo entendí bien. También siempre hay que dejar espacio a Ay, esas situaciones. exactamente, sí. Pero por lo mismo, tengo dos más. Así que tal Por si acaso, ¡ay, qué bueno! Ya, es una buena vez, recomendación. sí, si pueden, Sí, compren varios. Este fue como el de prueba. claro. Hay que jugar uno de prueba. Tal vez jugar el primero funciona como el tutorial del alumno. Claro, pero aún así no siempre el presupuesto está como para hacer Claro, esa eh, jugada. Menos esa cuando el prueba. presupuesto no depende de ti. Trabajas en un colegio, por ejemplo, y tienes que autorizar algunos fondos. Tienen que estar bien justificados. Claro. Entonces, Sí, comprar juegos y no, para probar. sí. Oye, ahí tenemos otro comentario de Vélez Du Menéndez que nos dice, en ese sentido, es mejor Arkham Horror tercera edición, con la línea temática mucho más amigable. El manual lo recomiendo mucho más. Súper. Es igual, es bueno que edición tras edición se van revisando algunas cosas. De hecho, no me acuerdo Sí, qué se va juego vi mejorando. ahora que va a salir que decía edición revisada, una cosa así. Que el Kailus creo que fue, el Kailus 1303, Ajá. que dijeron, sabemos que es un juego difícil, así que vamos a explicarlo mejor. Y aquí está. Ujú. Y Kailus es un juego muy difícil, muy, muy, muy Claro, difícil. claro. Así que igual es bueno eso que vayan saliendo nuevas ediciones y nuevas formas de también aprender a jugar, que es la base del juego. Sí, muy bueno. Es muy bueno que hagan esas revisiones y sobre todo que puedan incluir esas mejoras, porque creo que un reglamento tal vez no tan bien comprendido y que a lo mejor no siempre tiene que ver con la comprensión de los lectores, sino que a veces tiene que ver con algunas mejoras o, o, o ausencias en algunos manuales, podrían cambiarte completamente la experiencia del juego. Entonces, es bueno y es muy considerable que eso lo puedan mejorar en las ediciones que se van sacando, así como lo dice Belén, para poder tener un manual mucho más amigable y poder tener, por ende, una mejor experiencia de juego. Nosotros, y a propósito de lo que tú mencionamos, ahí también voy a sacar una muestra, ¿ah? Dice caso. Eh, A ver, Escarabia, ese no lo Escarabia conozco. tiene tiene, el reglamento viene en varios idiomas y lo que ¿Ya? es muy bueno porque tiene una regla principal, mira, la verdad es que Escarabia no lo juego hace mucho tiempo, pero tiene una regla principal que no está bien traducida, no es que el reglamento lo tenga equivocado, pero no Ya. está, la traducción al español no está buena.
Cuando yo lo jugué por primera vez con el grupo de amigos, no nos funcionaba. Decíamos aquí, algo no está ocurriendo como tiene que ocurrir. Buscamos un tutorial. Vimos y efectivamente en el tutorial lo que encontramos era que la regla estaba mal traducida al español y que en realidad debería haberse traducido como tal. Y ahí efectivamente la experiencia del juego nos cambió. Ahora sí todo nos encajaba, ahora sí todo nos cuadraba y ahora sí estábamos disfrutando el juego con la precisión de esa regla que estaba mal traducida. La fortuna de este manual del Escarabia es que viene en varios idiomas y viene en inglés. Por lo tanto, aquellas personas que saben bien inglés pueden leer la regla y no tener el problema que tuve yo como por no leer inglés. Entonces lo tuve que resolver con un tutorial. Pero se puede resolver el mismo reglamento al venir en varios idiomas, que eso a veces también puede ser una fortaleza porque podrían haber solo pequeños errores de traducción y no de ausencia de reglas, sino que la complejidad está en otro lado. Súper. Mira, de hecho, me hiciste recordar un poco que lo leí porque a mí no me ocurrió. Con este juego con Cottage Garden de Uwe Rosenberg, que tengo entendido que la primera edición venía con algunos stickers para pegar sobre el manual para corregir algunos errores. No te puedo creer. Cuenta la leyenda que creo que este es del 2016. El año que salió estaban tan apresurados por lanzarlo en la Essen de ese año que no se dieron cuenta de los errores hasta después de que estaba impreso y listo. Entonces viene el juego con una fe de ratas adentro y con stickers para que tú puedas pegar sobre el manual para corregir el error. No te puedo creer. Mire, bueno. Pasa hasta las mejores familias. Exactamente. Mire, Eliana dice, compré mariposas en inglés de Apurona. Se ve bonito. Sí, comprado, lo esperamos. Dicen que es muy distinto a Wingspan, sí. Que no esperes un Wingspan 2.0. Claro, o con mariposa, sí. Pero ganas hay. Y a propósito de traducciones y otras cosas más, llegó en español. ¡Ay, tu jueguito! Sí, ese trae 2 manuales, ¿no? Trae como 4 manuales, mira. 4. Trae un aprende a jugar. Trae un ejemplo para los 2 primeros turnos. De haz esto y haz esto. Turno 1, turno 2. Trae la ley de Ruth. Que este ya es como el glosario con un montón de cosas ya casi sin imagen. Y además me gusta trae eso. un bienvenido al mundo de Ruth. O sea, 4 manuales o 4 diferentes formas de apoyarte para jugar. Y lo que estuve viendo de esto es que es un juego simple, de acciones muy simples. Pero como cada facción hace cosas distintas, es difícil saber quién hace qué y cuándo. Entonces, el juego lo puedes explicar de un ratito para otro. Pero después empiezas a darte cuenta que lo que está en este tablero de jugador es muy distinto al del otro tablero, y del otro tablero te vuelve ligeramente loco. Claro. Pero aquí hay un cierto nivel de conciencia de decir, sabemos que el juego es difícil, así que toman 4 manuales. Y esto de tutorial paso a paso del turno, de haz esto y haz esto otro, también me gustó bastante. Así que viene ahí para los amigos de Root. Bien, sí. Sí, Elena me pregunta ahí si es el base de expansión. Es solamente el base, porque tiene como 42 expansiones. He visto muchas. Mira, grande Mafi te dicen por ahí. Ay, gracias, Iván, saludos. Oye, eso que mencionabas tú, que también el saber un poco a qué me voy a enfrentar o con qué manual me voy a enfrentar, también eso puede ser una experiencia muy positiva o muy negativa tal vez. Saber que voy a comprar una caja que trae estas 4 formas que tú muestras, por ejemplo, para poder acercarse al juego y aún cómo jugar, saberlo previamente, creo que eso también es bueno. Y la predisposición, tal vez, a la lectura de ese manual mejora cuando uno sabe que se va a encontrar o que va, o como tú decías, que es un juego difícil, por lo tanto requiere de
en este caso de tener 4 como reglamentos diferentes. Exacto. Y de hecho, leí en algunas partes que era recomendable que antes de juntarse a jugar Root, cada uno estudie sus reglas. Su, Y ahí su parte, sí, sí, igual es como un nivel bien curioso de complejidad para un juego, pero igual es sí, atractivo. exactamente, no deja de serlo. Pero, de hecho, ahí uno como que ya empieza a filtrar un poco y dice, ¿será una buena idea jugar Root con los estudiantes de mi curso? Quizá hay otras mejores opciones. ¿Para qué complicarnos la vida? Habiendo tanto juego tan bueno, quizá no Claro. hace falta indagar tanto en ese rubro, en ese espacio tan Mm. específico. Sí, además también creo que depende de otras condiciones y de los propósitos que tú tengas. Entonces, Siempre. dependiendo también del propósito, podría ser aplicable o no. Y como te digo, también en un contexto escolar depende de muchas cosas también. Del Mm. espacio que tengas, del tiempo del cual dispongas, de si lo vas a hacer en una sala de clases como para poder trabajar algún contenido curricular, o si lo vas a hacer en el recreo, o si lo vas a hacer en un taller. Entonces, creo que todas esas condiciones también dependen para a la hora de poder elegir los juegos que yo voy a querer intencionar en, en un contexto educativo. De hecho, ahí hay que destacar mucho el trabajo que hace Fractal con los fillers, Ay, que son juegos simples, rápidos, fáciles de explicar y muchas veces también, sobre todo porque en mi área profesional me toca trabajar harto habilidades sociales. uh-huh, Y a veces como que no les gusta mucho jugar a algunas personas pequeñas, por cierto, niños, niñas, y uno empieza a jugar un poco y como, ya, no vas a jugar, pero tú vas a explicar el juego. Ah, entonces asumen otro rol, algo más importante también, que les valida mucho más. Entonces empiezan a indagar, empiezan a leer, te preguntan. Y eso igual es parte de la experiencia del juego y parte de cómo aplicar un manual o cómo aplicar una experiencia de juego en un espacio educativo. Entonces van exactamente. variando los roles y es interesante ver los cambios ahí que ocurren. Sí. Además, a propósito de lo que tú mencionas con estos juegos de cajitas pequeñas, que yo en el colegio le llamo los juegos para el recreo, eh, ¿Ya? creo que tienen, los juegos tienen, esos juegos en particular tienen características que son, bueno, que yo agradezco un montón. Al menos en nuestro colegio los recreos duran 15 minutos. Entonces, un juego como los que tú mostraste, los de Fractal, por ejemplo, se puede jugar en una partida de 5 minutos, iniciado y terminado, y luego se van a la sala felices. Y no solo Ujú. eso, sino que como estamos hablando de los reglamentos, tienen la particularidad de que no es una lectura extensa. Entonces, también eso que podría tal vez atentar quizá contra el interés de los niños por jugar al decirle, léete este manual, eh, esto lo facilita, que sea, bueno, porque tiene reglas simples y porque la partida es rápida, en fin, pero los reglamentos son breves, son cortos y los puedes trabajar con los estudiantes en un, creo yo, en un tiempo muy breve, muy acotado, y ellos los podrían leer también muy rápido, son manuales que se entienden de inicio a fin, entonces creo que tienen muchas cosas que hacen muy favorecedor su integración en un contexto educativo. Exactamente. Mira, ahí por ejemplo, Seba Mercado dice, a mí me costó entender las reglas de robots, me confundí con los VIPs. ¡Ay, a mí también me pasó! Los vi y al principio jugué muy mal. Y eso, claro, uno podría decir, bueno, un juego así como infantil y todo, pero tienes el, o sea, a mí, yo coincido contigo, Seba, a mí también me ocurrió con las reglas del robots, con los bits y eso, me confundí, pero tuve buenos amigos que me lo explicaron bien, Y también ocurre harto con este, de Mind. con The Mind, sí. Pero ahí yo creo que ocurre por una razón bien, bien concreta, que tiene que ver con que el corazón del juego es la experiencia que ocurre en la interacción. Y eso no Ajá, puedes escribirlo en un manual. Entonces, por ejemplo, en exactamente, robots, lo entretenido es la cara, la concentración que pones en entender o intentar entender la percepción temporal del otro. Y tampoco es muy escribible eso. Es como confía en mí, juégalo, y ahí te vas a dar cuenta de por qué es entretenido. Y que no siempre claro. funciona. Entonces, igual a veces tengo gente que The Mind lo odió. O sea, se enojaron jugando The Mind. Porque no le dieron la gracia. No, pero tienes que coordinarte, tienes que. No, pero es que ya, contemos. Y no, la idea no es contar. Y,
Es parte de la experiencia. Es parte, toda la razón. Oye, por cierto, bueno, saludamos ahí también a Emperor Potato 3. Alguien hablaba en Hola, inglés por ahí, hola. de hecho, en el chat. Le damos también la bienvenida. Estamos hablando de manuales y su potencial aplicación para el aprendizaje basado en juego. Y nos habían dejado una pregunta. Ajá. El señor Segura C94 nos preguntó, ¿es mejor dos manuales, uno básico y otro complejo, o solo uno con todo? Ah, ¿Qué dices tú? ¿Qué digo yo? Chan. Depende. La respuesta siempre depende. sí, siempre es bien relativo, sí. Mm, La verdad es que yo creo que se agradece que se incorpore una versión simplificada de un manual, que incluso puede ser en la parte de atrás del mismo reglamento, así como recordatorio, pero no sé si es necesario en todos los juegos. ujú, claro. Me pasó, de hecho, acordándome, haciendo memoria, con Raccoon Tycoon. Ajá. Que Raccoon Tycoon es un juego simple. Tienes una acción a realizar dentro de las 5 potenciales, con una pequeña excepción. El manual muy amigable, bien ejemplificado, pero atrás es como, y por cierto, estas son las 5 acciones. Listo, y con eso no quieren más guerra. Entonces tampoco fue necesario agregar un segundo manual y gastar en otra inversión, sino que Ni nada. en la Sí, misma, en el mismo espacio se pudo hacer. Y eso igual se agradece bastante, sobre todo cuando a veces te toca explicarlo rápido, como bien tú decías, en un espacio de recreo en un colegio, donde no puedes, mejor dicho, ocupar los 15 minutos del recreo explicando el juego, porque después toca la campana y se van. claro. Entonces igual yo creo que se valora, pero no es necesario. Va a depender mucho del juego. Sí, coincido contigo. Además creo que, bueno, como lo mencionaba tal vez al inicio, yo creo y valoro algunas otras características que creo más fundamentales en los reglamentos. Creo que si tiene una buena estructura, si tiene coherencia, si mantiene un relato o un lenguaje a lo largo de todo el reglamento y eso tiene una buena redacción de sus reglas. Eh, Creo que así se podría, aun cuando sea tal vez con unas reglas más complejas, leer y entender bien. Entonces, ahí yo diría, claro, no es necesario uno más corto. Siempre sí es muy útil esto que tú mostrabas, pero también creo que solo sirve si el manual está bien, el Mm, manual largo, digamos, está bien explicado y tú lo puedes entender y comprender bien. Creo que esos resúmenes que a veces traen, que a veces los traen integrados en los manuales, o a veces los traen en una hojita aparte, o a veces los traen incluso en cartas, como el orden del turno, por ejemplo. Creo que eso solo también es útil si es que el reglamento está bien está bien redactado, está bien explicado y tiene una buena estructura. Entonces, es- creo que va a depender mucho de eso también. sí, Y a porque veces, como tú dices, es necesario y a veces no lo va a ser. Tal vez que sea necesario que vengan dos. claro, si no está bien explicado el manual largo, el manual corto menos te va a aclarar. Menos, claro. O si yo no lo he podido comprender bien el largo, el corto, a mí me ha ocurrido que vuelvo, leo el corto y, ay, no, parece que esto no lo entendí muy bien. Igual tengo que volver al manual. Porque a veces también ocurre que, o el cortito no viene tan bien explicado, o, me ha pasado que el cortito es distinto a la regla que aparece en el manual. Y Ah, ahí a mí me da tragedia suprema. Mira, no recuerdo ahora en este minuto con cuál me habrá pasado, pero digo, no, pues, esto no es así, me voy al manual y efectivamente el manual como que hay una leve diferencia, pero en pocos casos, no recuerdo en cuál. Pero bueno, me pasó en algún momento. Era, de hecho, acá en el grupo de juego tenemos una regla, o al menos yo ya, siempre lo digo. Si no aparece en el manual, se puede hacer. A veces aparecen preguntas como de, pero ¿puedo mover esto para acá o puedo hacer esto para acá? Y a veces el manual lo dice como, no, es solo una acción por turno, por ejemplo. Que son cosas como bien básicas, pero a veces ocurren detalles pequeños ajá, y ahí se aplica la norma de, si no lo dice el manual, es porque se puede.
Ah, claro, sí. Que igual es distinto al tema como de, ¿puedo arrepentirme de mi jugada? Que es igual. Sí, diferente. Yo lo Claro, permito. sí. Yo, Yo yo siempre también, digo, no tengo problema. no estamos en un campeonato, dale, sí. La idea es Sí, yo jugar. igual no tengo problema. Así que ese nivel de flexibilidad igual es bueno siempre, sobre todo en un contexto aplicado a aprendizaje basado en juego, pero hasta cierto punto no es muy bueno porque flexibilizar es muy distinto a adaptar. Y eso igual es bien importante tenerlo en claro porque empiezan muchas intenciones como de, no quiero decir hacer trampa, pero sí como empezar a buscar otras salidas. Ajá, Y que no tiene que ver con una maldad inherente del ser humano, ni mucho menos, pero sí, como parte del contexto del juego, a veces hay ciertas reglas que se pueden saltar. Que esto de, por ejemplo, de ver exacto. la primera carta que viene arriba, a ver si me conviene o no me conviene robar. Por ejemplo. Eso no se puede hacer. No, Entonces, claro, podemos ser flexibles, pero también hay un código ahí de honor que es importante tener. Así que mantener, obvio. igual hasta cierto punto es difícil hacerlo, pero uno siempre lo va evaluando y de acuerdo con quién esté jugando. Finalmente la idea es. Exactamente. Oye, otra cosa que me llamó la atención mucho fue este juego, Zombie Kids, Mm, que tengo una... ¿Ya? tiene un manual base, pero tiene el concepto legacy detrás. O sea, vas Ajá, desbloqueando y vas añadiendo reglas al manual. Y eso creo que no lo había visto en otro juego. O sea, que a medida que vas ganando partidas o perdiendo, van apareciendo sobres que vas abriendo y los vas añadiendo al manual. ajá. Sticker. Y eso igual me llamó la atención porque tienes la opción de jugarlo con las reglas base o hacerlo más complejo después. Y tiene stickers. Sí, que se van pegando atrás. Yo, una cosa tan simple como el ir pegando los stickers atrás o cuando se pegaban, yo, por ejemplo, no me quedo clara. Pero bueno, pero ese fue error de nosotros, de comprensión. Pero igual uno se puede ir adaptando. Sí, absolutamente. Sí, Y sí. lo Oye, otro que uno, también... Oh, sí, por favor, dígame, adelante. no, dale nomás, no, dale. Era para cambiar de tema casi. Porque Ah, lo que también me llamó la atención es que algunos manuales están incorporando sistemas de logros. ajá. Y eso igual es como nuevo para mí dentro de los juegos de mesa. ¿Eh? Sí, yo creo que no conozco otro, creo, aparte del Zombie Kid, que Aquí, tenga mira, algo como eso que mencionas. el cálico, El- Ay, qué ganas le tengo a ese juego. mira, trae este sistema de logros. No te puedo creer. Son muchos. Tienen logros para el modo solitario y logros para... Logros porque estabas jugando simplemente y hiciste ciertas cosas. Pero son caleta. ¡Guau! Igual te invita a volver a jugarlo, porque igual uno que Ajá. viene del mundo de los videojuegos dice, no, quiero sacar el 100% de los logros. Entonces, igual Claro, me gustó ese elemento y me gustaría verlo más en otros juegos de mesa. buenísimo. Sí. Pero algo que ibas a decir Sí, tú, antes de que te interrumpiera. ya lo olvidé, pero no debe haber sido nada relevante, no hay problema, sí. No, oye, además que esto que tú mencionas del sistema de logro también genera sensaciones súper agradables. O sea, bueno, estamos jugando, obvio, pero al ponerle un sticker, por ejemplo, al del Zombie Kids, con el logro, el objetivo desbloqueado, es como bien. Ah, Le falta el entonces, sonido. sí, es una sensación muy agradable, además, que le aporta, creo, a la Sí, experiencia del juego. sí, así que espero verlo más en otros juegos. Oye, a propósito de otros juegos, el tío Pelado nos dice, Onirin tiene dos manuales, el base y uno exclusivo para explicar las expansiones que trae. Ah, mira. Sí, yo me acuerdo haber jugado Onirin y me gustó harto, pero no lo jugué con ninguna expansión. Siento que el juego base de por sí ya era bastante bueno. No quise seguir añadiéndole o quitándole más elementos. Más cosas. Así que esa fue mi experiencia con Onirim. Estuvo interesante. Buena. Igual, Yo no he tenido experiencia con él. ¿Algunas veces? algunas veces igual nos ha pasado, y me imagino que a ti también te ha pasado. Has jugado 5 o 6 partidas, revisas el manual, chiquillo, hicimos mal algo. Sí.
Es terrible, pero pasa, es frecuente. Pero pasa, sí, es frecuente. Yo el otro día me pasó eso hace poquito, pero claro, ahí yo debo decir que el problema fue mío, fue mi comprensión de la regla. No era Ujú. que la regla no estuviera, pero me pasó con Matrioska el fin de semana y a propósito que lo tenía que explicar de nuevo a otra amiga, lo volví a repasar rápidamente las reglas y de repente estaba leyendo y oh, esto lo estaba haciendo mal todas las partidas. Eh, pero bueno, lo corregimos, lo arreglamos, no fue nada que afectara a las partidas anteriores, nada tan importante que afectara las partidas anteriores, pero sí ha pasado. Como te digo, el último recuerdo que tengo ahora con el Matrioska, porque fue reciente, ¿eh? Y ahora pusimos bien la regla y tal, y funcionó todo fantástico, pero ocurre. No, y es terrible cuando uno dice, ah, por eso me ganaste. O empiezan a Sí, alegarle a uno. Y también me ha pasado de echar el agua a harto de mis amigos que dicen que yo a propósito no explico algunas reglas. regla. Y digo, no, pero ¿cómo se te ocurre? Nunca lo he hecho. Pero lo que sí he hecho varias veces es que en medio del juego, como sé que son hartas reglas, digo, ah, por cierto, recuerden que, bla, bla, bla. Ah, por eso nunca lo dijiste, o cosas así. Así que ahí no encuentro dónde esconderme. Pero pasa. Ah, sí, también ocurre, sí. Y parece que eso pasa, como en los grupos jugones cuando uno es el que aplica las reglas, porque también tengo ahí a mis amigos que me reclaman lo mismo que tú. O eso nunca lo explicaste, y yo estoy segura que lo expliqué, o a veces ellos tienen razón, o bueno, ay, tú ganas solo porque tú te sabes mejor las reglas que nosotros, también me dicen. Lean el manual entonces, pues no se quejen. Según algunas niñas con las que trabajaba, decían que yo ganaba en el concept porque me había leído todas las cartas y me las sabía. ¿Eh? O el Imagine. El Imagine son más de 1000 palabras. Imposible, claro. Pero eso igual es parte importante del ejercicio de ejemplificarlo y decirle, son 16 palabras por carta. ¿Tú crees que yo me aprendí todas estas cartas de memoria solo para poder jugar? Y es como, ya, está bien, no. Que igual es parte natural del Sí, proceso, sobre todo cuando uno está trabajando con niños. Como sí, darles también esperanza de que ellos también pueden ganar, porque a veces es, ah, porque tú eres adulto, tú sabes más, entonces me vas a ganar, siempre. La idea también es darle un poquito de vuelta a eso y cuando ganan, ahí se sienten increíbles. exactamente. Sí. Oye, Mafe, increíblemente son 10 para las 7 de la tarde, estamos ya llegando al final de esta No te puedo transmisión. creer. Como te decíamos, el tiempo aquí pasa volando, conversando Volando. todo. Mira, Edwin dice, creo que es normal cuando juegas un juego nuevo y de muchas reglas. Sí, sí que quizá como Sí, recomendación, si están pensando en juegos de mesa para un público más general en educación, busquen juegos simples, porque hay hartos juegos simples. sí, Ahora, si el objetivo es complejizar quizá procesos reflexivos, de planificación, de negociación, atrévanse sin problemas a juegos más complejos, pero lean muy bien las reglas y jueguenlo muy bien antes de poder aplicarlo en un contexto más formal. Es como lo más relevante de toda esta conversación. sí, así Y es. también Yo pueden solo. inventar su propio sistema de reglas, o sea, perdón, de logros también. Exactamente. Hay Sí, flexibilidad y espacio para todo y para todos. exactamente. Yo también quisiera decir que tenemos que atrevernos a meter los juegos de mesa a los colegios. Em, bueno, no lo sé, pero siempre tenemos con toda la presión, creo, que nuestra profesión tiene, y de tener muy poco espacio y muy pocos tiempos en general los profesores, que es un hecho real. Ujú. Sin embargo, creo que es posible hacer una educación diferente, es posible hacer una clase distinta y es posible integrar herramientas como los juegos de mesa para también poder trabajar en un contexto educativo. Simplemente hay que atreverse, hay que ser creativo y, y si bien los juegos tienen como fin único y supremo la diversión, también se pueden intencionar dentro del contexto educativo con otros fines, ya sea para desarrollar habilidades o para trabajar ciertos contenidos curriculares. Y ahí creo que está la magia del profesor, que ya hace harta magia en hartas cosas, para Ujú. mí son,
saco un sombrero por nuestra profesión, pero ahí está la magia del profesor y la creatividad para ver cómo puede combinar estas dos cosas tan maravillosas, que son los objetivos que tenemos con nuestros estudiantes en los colegios y los juegos de mesa. Se logran, creo, cosas increíbles y maravillosas, y a veces incluso cosas que ni siquiera teníamos pensadas o planificadas, porque es un mundo fantástico. Y combinado con una profesión que uno ama, el resultado creo que siempre va a ser maravilloso. Así que hay que atreverse, hay que ser creativo, hay que buscar los tiempos y los espacios y con toda la fuerza del mundo, sobre todo ahora en estos tiempos tan difíciles y que sé que a los Sí, profes les ha tocado bien duro en esta pandemia tratando de hacer que sus estudiantes aprendan a distancia. Así que además aprovecho de mandarle un saludo enorme y con todo el cariño a todos mis colegas porque creo que han sido hemos sido durante este tiempo unos héroes y unas heroínas con nuestros estudiantes, tratando de contenerlos, de quererlos y de mm, mantenernos siempre en contacto con ellos a la distancia con lo difícil que es. Ya, sí. perdón, me callo. No, por favor, encantado de esa reflexión que hayas podido compartirla. De hecho, siempre también recordar que hay hartos medios formales, informales dentro de todo este mundo, sobre todo en Instagram. También si tienen dudas, preguntas, quieren alguna recomendación de algún juego, quieren saber dónde poder encontrar un manual resumido de algo, tengan toda la confianza del mundo de escribir, de contactar, preguntarle a su tienda amiga también en la ciudad donde compran los juegos. Siempre hay personas que están disponibles a ayudar, sobre todo si están interesados, ya el puro interés es suficiente con respecto al juego de mesa en educación. Y ahí siempre van a encontrar formas de poder ser guiados a través de este proceso. Así que también, como ahí dice el tío Pelado, aguante la docencia. Eso. Oye, para irnos despidiendo, bueno, primero agradecerte, perdón, a ti por haber aceptado la invitación a esta conversación. ¿Dónde podemos encontrarte si queremos seguir tus redes? Ay, gracias, no sé, no tengo tanta fe, puro Instagram nomás, Mafe Santander M. Súper. Así Ahí que ahí siempre también está. feliz de compartir, como tú decías, cualquier recomendación, cualquier experiencia y sobre todo contextualizada a lo educativo. Exacto. Oye, por cierto, JMSP dice, igual es interesante que en los colegios los alumnos tienden a ajustarse rápidamente a las reglas. Y eso es cierto, en contexto del Exactamente. juego, como es su idioma, se ajustan de una manera increíble. Así que hay que atreverse ahí. No Agradecer se también a la... prenden los Sí, niños y los jóvenes, no se prenden increíblemente. hay que dejarse sorprender también. Exactamente. Agradecer también nuevamente a la Fundación Latinoamericana de Desarrollo e Innovación, que siempre está apoyando estos espacios. Agradecer también a todas las personas que están viendo y que han seguido también estas transmisiones. Estamos ya próximos a finalizar el año también, increíblemente, así que ahí también vamos a tener un espacio de receso, pero vienen más invitados todavía, así que estén ahí atentos. Muy En la bien. guarida de Burnaby estamos con el mes de la ciencia, así que ahí también hay hartos concursos de por medio, hay un citosis por ahí buscando dueños, así que ojo ahí con esas promociones y esas ofertas. Y, Edwin dice lo mismo dijo Loreto, Letelier. Sí, a ella le falta jugar. Yo creo que hay que mandarle una cajita con juegos de mesa para que se redescubra un poco. Y Eliana dice, yo soy una profe frustrada. No, pero todos son profes. O todos pueden ser. Exactamente. Así que, Mafe, gracias una vez más por haberte unido a esta transmisión. Esta transmisión también queda almacenada aquí en la página, así que si quieren volver a revivirla o si llegaron después, ningún problema en que la puedan encontrar ahí y volver a verla. Así que por ahora nos despedimos, nos vemos en una próxima transmisión y jueguen. Muchas, Esa es la, esa es la- jueguen. Lean bien los ese es el manuales, adiós. jueguen. Esa Exactamente. es la Muchas conclusión. gracias por la invitación y saludos a todas y todos los que nos acompañaron. Súper, gracias a ti, Mafe, que estés muy bien. Cuídate. Chao, chao.